Muy buenos días, niños y niñas. Hoy vamos a continuar con las consecuencias medioambientales y mediosociales que genera este cambio del clima y y los efectos que él tiene sobre los seres humanos, pero también sobre la flora y la fauna. Comencemos entonces con Chile. Ya sabemos que Chile es uno de los países más vulnerables en términos de desastres medioambientales. Y una de nuestras historias más largas ha sido justamente los terremotos. La historia sísmica de Chile es muy amplia, viene de hecho desde épocas bastante antiguas, cuando estaba ya formado nuestro territorio. Lo primero entonces es recordar ya que nosotros, como se ve en este mapa, estamos dentro de lo que se considera el cinturón de fuego del Pacífico. Como vemos, este es un sector de nuestro planeta que tiene varios tipos de placas y estas placas van friccionando a las placas continentales. Por lo tanto, se generan terremotos ¿ya? Y un intenso volcanismo en este sector. Por eso entonces, cuando hay terremotos, generalmente se producen en países que están hacia el Océano Pacífico, ya tanto sea en América, en Oceanía o en Asia. Veamos entonces. ¿Por qué se produce un terremoto? Generalmente, como ya les decía, porque en el caso chileno, por ejemplo, y peruano también, ya hay una placa que, que es la placa que está en el fondo del Océano Pacífico, la placa de Nazca, ¿ya? Que se adentra bajo la placa continental americana. ¿Y qué genera? Entonces genera mucha presión, pero esta presión se hace muy milimétricamente, muy lento, hasta que en un momento dado es tanta la presión que se ejerce que se desata con una energía gigantesca que nosotros llamamos sismo o terremoto en nuestro vocablo común. Por lo tanto, entonces hay tres grandes sectores de esta situación. Primero está la falla, que es esta, por decirlo así, trisura que existe entre una placa y la otra, que es ahí donde se produce el movimiento. Después está el hipocentro, que es donde se produce efectivamente el roce mayor y la mayor acumulación de energía. Y finalmente está el epicentro, que es el punto de la corteza terrestre ya, por donde sale, por decirlo así, esta energía acumulada y es donde generalmente están los sismógrafos para poder medir la intensidad de esta energía. Por eso entonces, desde hace bastante tiempo, se ha ido generando distintos tipos de escalas para medir los terremotos y los sismos. Y aquí tenemos una que es la escala de Richter, que es la que más se usa junto con la de Mercalli. Y aquí ustedes tienen en este diagrama ya, las distintas intensidades que puede tener entonces un terremoto y un sismo. Aquí tenemos un microsismo que nosotros ya ni siquiera los percibimos, ¿ya? Porque se produce muy hacia el centro del planeta y de la medida que nosotros nos vamos acercando más y más hacia la corteza, más intenso y destructivos suelen ser ya estos terremotos. Nosotros generalmente ya empezamos a sentir desde el nivel 4, es decir, un sismo ligero, empezamos ya a percibirlo en nuestro cuerpo. Recordemos entonces un poquito de nuestra historia. Nosotros, desde que más o menos se tiene algún tipo de registro, ya se sabe que antes de la llegada de los españoles habían habido terremotos, pero no hay un registro
de una época, ni siquiera un mes, nada, solo se sabe eso, pero este tipo de movimiento y de fenómenos los pueblos originarios lo consideraban como parte de un desequilibrio entre los dioses y la naturaleza. Entonces, desde que tenemos un registro más o menos acabado, ya con la llegada de los españoles tenemos entonces todos estos grandes terremotos, no, estos no son pequeños sismos, sismos muy ligeros, no. Estos son los grandes terremotos, es decir, aquellos que ya han tenido de 7 grados en adelante. Aquí tenemos entonces Santiago, Concepción, nuevamente Concepción, Arica, que fue muy grande, fue con maremoto, de hecho, este terremoto, porque fue de 8 grados. Valparaíso, que fue un terremoto gigantesco, ¿ya? Y que destruyó gran parte de esa ciudad. El de Atacama, que también fue con un maremoto, el de Talca, Chillán, que también generó una catástrofe humana muy fuerte, porque todavía en esa época la mayor parte de los edificios y casas eran de adobe. También tenemos el gran terremoto de Valdivia, ya el de 1960, que ese ha sido el mega terremoto en nuestra historia, ya sobre 8 grados, algunos dicen que llegó a 9 grados y que generó un maremoto enorme que destruyó gran parte de la costa de lo que hoy día es la región de los lagos y la región de los ríos. También tenemos el de La Ligua, que se sintió súper fuerte acá en Santiago, el del Norte Chico en 1971, el de San Antonio 1985, que fue un gran terremoto que terminó por destruir prácticamente todo lo que quedaba de adobe. Todavía hay registros, de hecho, de esta destrucción en Santiago. En San Antonio, o sea, el puerto de San Antonio quedó absolutamente inhabitable. Después está el de Aysén y Tocopilla, que se dio en el mismo año, con muy poca diferencia de semanas entre ellos. Y después tenemos el del famoso 2010, que ustedes experimentaron, que es el de Cobquecura, ya porque ahí tuvo su epicentro y de ahí se desbordó entonces hasta llegar a la quinta región. Miremos algunas fotos. Este es el terremoto de Valparaíso 1906, ya que como yo les decía, dejó abajo prácticamente toda la ciudad, sobre todo el sector plano de la ciudad, y generó una situación bastante terrible desde el punto de vista humano. A partir de este terremoto, los gobiernos van a empezar a generar distintas medidas o políticas, ya, para poder eh, reaccionar de una manera más eficiente ante los sismos. Después tenemos una gran foto de Chillán, ya, de uno de los edificios emblemáticos de Chillán, del teatro, de hecho, que era un cine muy lindo y en el que murieron más de 50 personas porque ese día estaba llenísimo, estaban viendo una película cuando empezó a terremotear y todo el segundo piso se cayó sobre la gente. Tenemos después el gran terremoto, el mega terremoto de Valdivia, como ustedes pueden ver en esta foto, ya está toda la visibilidad del terremoto, más el maremoto. Si ustedes se fijan, las casas ya están absolutamente inundadas, hay barcos en plenas calles, aquí tenemos entonces una casa nadando, literalmente navegando en medio del terremoto. También tenemos el de Tocopilla, aquí lo tienen, que tuvo una intensidad bastante fuerte, 7 y tanto, pero no generó maremoto, gracias a Dios, pero sí destruyó mucha casa antigua,
ya, como ustedes pueden ver ahí, hechas de ladrillo con una mezcla de adobe. Entonces generó ahí una situación bastante compleja desde el punto de vista sanitario, porque la mayor parte de la ciudad se quedó sin agua. También acá tenemos una foto del terremoto del 2010, un terremoto extremadamente extenso y muy intenso. Aquí tenemos entonces una de las ciudades, Constitución, que fue arrasada por el maremoto, totalmente quedó llena de barro sus calles y muchas de sus casas, antiguas sobre todo, quedaron totalmente destruidas. Pero aparte de la destrucción y la cantidad de muertos que ha tenido cada uno de estos, ¿qué hemos aprendido? Bueno, veamos lo que hemos aprendido de estas catástrofes. Bueno, va a ser el terremoto de 1906 el que genere entonces una primera política o un primer programa o acción por parte del gobierno de esa época. Entonces, ¿qué hicieron? A partir de esa fecha, que quedó un desastre humano gigantesco, ¿ya? El gobierno de ese entonces crea el Servicio Sismológico en 1908 con el propósito de medir y de estudiar los sismos, porque de los sismos se sabía poco, ¿ya? Desde el punto de vista netamente científico. Entonces, ¿qué se hizo? Se instalaron sismógrafos, se compraron en Europa varios sismógrafos, ¿ya? Y se instaló uno en Santiago, en el Cerro Santa Lucía, en Arica, otro en Osorno y otro en Punta Arenas, de manera tal que se pudieran entonces estudiar dónde se producían los sismos, qué características tenían esto, cómo se podían medir por primera vez, etcétera. Entonces, a partir de ahí se empezaron a generar una serie de informes, ya los sismógrafos de hecho cambiaron muchas veces de ciudades para ir a medir en otras ciudades o en otras zonas del país, ir a medir terremotos. Llegó de hecho hasta Rapa Nui uno de estos sismógrafos para poder saber qué pasaba también en esta isla, que tiene un volcán, recuerden ustedes, entonces obviamente querían saber. Y ahí descubrieron varias cosas. Descubrieron entonces que los terremotos no tenían relación con otros fenómenos naturales, por ejemplo, que la luna estuviera llena, o que fuera luna nueva, o que lloviera, nada. No tenían relación con ellos. Se daban en distintos momentos, eh, tampoco tenían un ciclo vital, por ejemplo, que cada 10 años hubiera un terremoto, tampoco tenían eso. Entonces comenzaron a generar toda una serie de estudios acerca de los terremotos. Además, también se hizo un programa a partir de la experiencia de un médico chileno. En Valparaíso se hizo todo un programa de emergencia, ya, sanitaria, para enfrentar las consecuencias de los sismos y grandes terremotos. Entonces, ¿qué hizo este médico? Este médico en Valparaíso, como yo les decía, un terremoto que generó muchas víctimas, ¿ya? Lo que hizo fue lo primero, generar hospitales de campaña, en verdaderas carpas en esa época, en zonas totalmente abiertas, ya que generalmente fueron las plazas, y ahí entonces se atendió inmediatamente a los heridos y a los contusos. Pero además le exigió a la autoridad de esa época que por favor rápidamente, ojalá en 2 días, 3 días, eh, enterraran rápidamente a los muertos en los cementerios que existían en esa época para evitar las epidemias y controlar así las plagas de ratones sobre todo. Aquí tenemos entonces a este médico, un hombre muy de su época, que genera entonces todas estas medidas ya sanitarias, y hay una foto de cómo quedó la parte central plana de Valparaíso.
ya, el Almendral, que se llama hoy día, donde está uno de los mercados, está la Universidad Católica de Valparaíso, está la Universidad de Valparaíso. Ese sector, el, cuando ustedes llegan al terminal de buses, ese es el Almendral. Ahora, pasó mucho tiempo, ya van a pasar algunos años, y llega la década del 20, se produce un terremoto en Talca y ahí comienza el gobierno de esa época a eh, exigir más que exigir, a preguntar a los expertos como los arquitectos y los constructores, los ingenieros también, a preguntarles cómo podían construirse casas que pudieran enfrentar un sismo grande. Y años después, en 1929, se genera entonces la primera ley de urbanismo, que en esa época no era mucho porque solamente te obligaba a pedir permisos para construir viviendas nuevas. Con las viviendas de adobe, por ejemplo, no había ningún tipo de medida, ¿ya? Pero sí con las viviendas nuevas que las obligaba entonces a hacerlas con material más ligero que pudiese aguantar un terremoto. También en esa época, ya, con el megaterremoto de Valdivia, ya, se inicia la primera norma de diseño sísmico y se crea la Achicina en 1963, porque la magnitud de la destrucción que tuvo el terremoto y maremoto de Valdivia fue enorme. Fue desde Concepción, ya que fue destruida también, no tanto como Valdivia, pero sufrió grandes destrozos, ya, hasta Chiloé. Entonces, no solo la dimensión geográfica fue enorme, sino los niveles de destrucción en obras públicas como puentes, líneas ferroviarias, aeropuertos, caminos y casas, edificios públicos, fue enorme. Por eso entonces se decide a generar entonces esta asociación chilena ya de construcción para los sismos y entonces se planifica un diseño ya obviamente a través de expertos para poder enfrentar esta situación. Esto fue un trabajo muy lento, ¿ya? Y solo recién en 1972 se publica la norma técnica de cálculos antisísmicos de edificios, que se conoce como la norma chilena NCH 433. ¿Ya? Esta norma genera entonces toda una serie de exigencias. Por ejemplo, dejar los materiales extremadamente pesados, ¿ya? Y evitar, por ejemplo, eh, solo preocuparte de que una casa, un edificio, sobre todo los edificios, ¿ya? Aguantaran, eh, aguantaran la gravedad, ¿ya? Sino que también había que hacerlos más móviles. Entonces se empezó a construir con concreto, con cemento, pero con estructuras metálicas que que hicieran posible el movimiento hasta cierto grado de este edificio. En el 2003 ya se actualiza la norma chilena, la 433 se actualiza. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido el terremoto del 71 y el terremoto del 85, que fue bastante terrible, ¿ya? Y fue muy destructivo. Y con estos dos terremotos se aprendió mucho, sobre todo en el término de obras públicas. Y ese aprendizaje se llevó entonces a nuevas normas de construcción de estructuras e instalaciones industriales, para que estas instalaciones industriales pudiesen soportar un sismo de gran envergadura, es decir, de escala 7 a 8. Eh, Así que se generó toda una serie y ahí, por ejemplo, se inventan los pilares antisísmicos, se obliga a hacer estudios de suelo, etc. Y después se genera
la norma chilena, la NCH 2745, para edificaciones de gran altura, ¿ya? Como son los edificios actuales. Y ahí entonces se exige la aislación sísmica, que es una aislación entonces que se da en las bases de los edificios. Por eso en Santiago y en otras ciudades se han podido construir edificios sobre los 20 pisos, ya que ya son considerados edificios de gran altura. También se cambiaron mucho los materiales, ¿ya? Y se cambiaron las técnicas de construcción, se estudió mucho la mecánica del suelo, es decir, cómo es el suelo donde tú vas a construir, si es un suelo, por ejemplo, muy gredoso, muy permeable, muy inestable o al revés. Es un suelo muy firme, lleno de roca, que es posible entonces generar grandes bases. También se estudiaron mucho y se crearon varios disipadores de energía que uno no los ve, ¿ya? Es imposible verlos cuando ya está construido un edificio, pero yo les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes sepan dónde están. Y también se usó el hormigón armado, que se usa hasta el día de hoy, para poder hacer más dúctil, más flexible, por decirlo así, los edificios frente a las ondas sísmicas. Con el 27F del 2010, el terremoto de Copquecura, ya aparecieron planes maestros, por fin, y participaron ahí universidades que propusieron distintas formas de construir, ya amoldar más, perfeccionar más aún las formas de construcción, pero también eliminar el uso residencial en zonas de peligro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se prohibió, de hecho, en muchas ciudades del país que se construyera en la línea de playa, ¿ya? Tiene que construirse bastantes metros más atrás de la línea de playa, que se construyera, por ejemplo, en zonas de dunas, también se prohibió, a partir obviamente del 2011, que empieza a generarse la nueva norma. ¿Ya? Empieza entonces a generarse esto. Un ejemplo de ello es Dichato. Ya Dichato está muy, muy, muy cerquita de Copquecura y fue un balneario que sufrió no solo el maremoto, sino una gran destrucción y bastantes muertos. Alcanzaron varios a escapar porque nosotros los chilenos tenemos una cultura sísmica muy desarrollada. Entonces muchos al tiro rápidamente escaparon al ver la magnitud del terremoto y muchos se salvaron, pero la destrucción de casas y de edificios públicos fue gigantesca. Entonces aquí se propuso entonces construir viviendas levantadas en columnas, una especie de palafito, ya columnas obviamente de material sólido, no de madera, y el borde costero ya se creó todo un trabajo para hacerlo más robusto que antes y hacerlo más, eh, más fuerte pensando en un maremoto, por ejemplo, que pudiese disminuir la magnitud de destrucción que tienen los maremotos. Y después tenemos otro ejemplo, triste ejemplo, que fue Constitución, donde hubo la mayor cantidad de muertos porque se estaba celebrando ya la fiesta de Constitución, una fiesta como de cierre del verano, y había mucha gente en una de las islas del río Maule, y estas personas no lograron escapar del terremoto y muchos de ellos desaparecieron y murieron ahogados. Entonces aquí, ¿qué se hizo para evitar entonces toda esta cosa? Se generó todo un parque y un bosque de mitigación, ¿ya? Que le tocó entonces evaluar a uno de los geólogos junto con uno de los grandes arquitectos de hoy en día, que es Alejandro Aravena. Acá tenemos entonces varias imágenes que les voy a mostrar de lo que implica entonces las nuevas normas de construcción antisísmica. Acá tenemos un edificio, como ustedes pueden ver,
con una línea roja que va horizontal y otra que va vertical. Eso les muestra entonces, primero, que este edificio, al igual que la mayoría de los edificios en Chile, tiene que tener margen de movimiento. ¿Ya? ¿Y cómo se logra? Esta, con es- este dibujo que ustedes tienen aquí, ¿ya? Que son verdaderos pilares, ¿ya? Que eh, absorben, ¿ya? Las ondas de energía que tiene el terremoto y se convierten en disipadores del terremoto. Entonces la base no sufre tanto y se va disipando, igual que el agua, que las ondas del agua se va disipando hacia arriba y hacia los costados. También acá se hizo todo un estudio, aquí están los estudios de suelo, entonces dependiendo del tipo de suelo es cómo se construyen las bases de una casa o de un edificio. Miremos más todavía. Aquí están las claves de un edificio resistente entonces a los terremotos. Ya, los japoneses y los chilenos estamos muy avanzados en esta área, entonces generalmente estudian mucho la construcción tanto en Japón como en Chile para poder entonces generar edificios en otras partes del mundo que aguanten estos grandes terremotos. Aquí tenemos entonces disipadores de energía, tenemos contenedores de la de los muros externos, ¿ya? Hay una serie de placas, ¿ya? Y bases, se usa mucho tipo de material distinto para evitar justamente lo que vemos en esta foto más pequeña, ¿ya? Arriba a su derecha, que es el colapso, ¿ya? El quiebre de los edificios que finalmente generan la mayor cantidad de muertes. ¿Ya? Acá tenemos una tabla con todas las especificaciones que se piden para el tipo de suelo en donde se va a construir. ¿Ya? Y de acuerdo entonces al tipo de suelo son las medidas que hay que tener y las consideraciones que tienen que tener tanto los constructores civiles como los ingenieros. Pero ¿qué han hecho las instituciones gubernamentales? ¿Qué más han aprendido las instituciones? Primero, en 1959, ya la Marina crea un departamento dentro de su institución, que es el de navegación e hidrografía, ya que después, años después, se va a convertir en el CHOA, el Servicio Hidrológico, ya, de la Armada. Entonces, esta institución, ya, este servicio y este departamento tempranamente se sumaron como miembro permanente del Sistema Internacional de Alarmas de Tsunami del Pacífico, ya que tiene base en Estados Unidos, ya, y, eh, y ellos entonces a su vez, producto de esta asociación, crean entonces el Sistema Nacional de Alarmas del Maremoto, ya en 1966, producto del desastre que generó el terremoto de Valdivia. También, producto del terremoto de 1960, se creó entonces una comisión para crear un plan nacional de emergencias, ¿ya? Que fuera más globalizador, que no solo se preocupara de los edificios o del maremoto, sino que se preocupara de la seguridad y de la enseñanza a la población. Entonces, este Plan Nacional de Emergencias quedó ya integrado en uno de los departamentos del Ministerio del Interior, que además está a cargo de la seguridad interna del país. En 1974 se va a crear la ONEMI, producto de todas estas modificaciones, ya la Oficina Nacional de Emergencia, eso significa ONEMI, ya que se dedicó a enseñarnos cómo actuar frente a ciertos tipos de catástrofes. Por eso entonces se hace el plan DAISY en todas las escuelas, ya obligatoriamente cada año,
para poder reaccionar frente a esto, pero también la ONEMI se hace cargo de ir rápidamente en ayuda de los damnificados en catástrofes naturales. Lamentablemente la ONEMI con el terremoto del 2010 tuvo grandes falencias, ¿ya? Una de ellas fue no tener una comunicación efectiva y real con el CHOA, ¿ya? Y con el Centro de Detección de Tsunamis. Y esta falta de comunicación fue lo que generó entonces que no se advirtiera a la población que estaba en las costas de nuestro país, ya, que tenían que escapar del maremoto porque se había generado entonces un maremoto en la profundidad del Océano Pacífico y que iba hacia las costas chilenas. Esto entonces generó un juicio, ya, por parte de las familias de los difuntos y este juicio entonces llegó a la conclusión que efectivamente la que era en ese momento jefa de la ONEMI no había reaccionado bien frente a la emergencia real. Se crea, por lo tanto, alrededor del 2017, la Agencia Nacional de Protección Civil, que de alguna manera reemplaza a la ONEMI en términos de las funciones y en términos de la misión que ésta tiene. La Agencia Nacional de Protección Civil tiene como misión, como gran objetivo, que al 2030 ya se posea toda una institucionalidad y un servicio robusto, fuerte, eficiente, que permita entonces establecer la reducción de riesgos de desastres, ¿ya? Es decir, toda una red conformada por los bomberos, carabineros, defensa civil, la municipalidad respectiva, el Ministerio del Interior, la misma Agencia Nacional de Protección, las universidades y cualquier otra institución civil, como por ejemplo los centros deportivos o los mismos, eh, las mismas juntas de vecinos, ¿ya? Que pueden llegar a ser muy eficientes a la hora de poder apoyar, ¿ya?, a la población. Entonces, la idea es mantener la educación, ¿ya?, hacia toda la población que vive en Chile, fomentar esta cultura preventiva para contribuir entonces al desarrollo sostenible. Y aquí tenemos entonces algunos ejemplos de todo esto que yo les estaba hablando. Si ustedes visitan cualquier ciudad costera, se van a encontrar ya con este tipo de cartel, ya, que te avisa que estás en una zona de amenaza de tsunami, ¿ya? Por lo tanto, tienes que subir, tienes que escapar de esta zona si sientes que el terremoto es tan fuerte que apenas te puedes sostener en pie, ¿ya? Y que tú ves que se empiezan a caer, por ejemplo, cosas de los techos, tú ves que se ondea el pavimento o el camino, tú tienes que escapar rápidamente, sin esperar que ver las oleadas de agua avanzando hacia tierra. Entonces, ellos te señalan ya estos lugares a donde tú tienes que escapar. ¿Ya? Las ciudades costeras de Chile tienen, por lo menos 2 veces en el año, tienen esta campaña para prevenir entonces y saber reaccionar frente a un terremoto y un tsunami. También tenemos aquí otro cartel ya que generó la ONEMI y que te enseña cómo prepararte frente a una catástrofe si esto te pasa, por ejemplo, en tu colegio. ¿Ya? Y acá tenemos otro cartel más, que este es un cartel informativo también, que genera entonces las mayores emergencias en Chile. Este es muy bueno porque te muestra claramente cuáles son los grandes peligros que tienen las distintas regiones y distintas zonas del país.
Lo positivo, veamos lo positivo de esto, como lo dice un geólogo, es que gran parte de lo que se propone, que lo que propusieron los expertos y los científicos en esta comisión ciudadana que terminó formando la Agencia de Protección Civil, ya es que se tomó en cuenta todo lo que ellos dijeron, se tomó en cuenta sus grandes conocimientos de los suelos, de la naturaleza, el comportamiento de los sismos y de los maremotos, que, eh, que se han generado entonces todos estos planes maestros, sobre todo en las zonas costeras, para poder mitigar el impacto sobre la sociedad humana que pueden tener estas catástrofes ambientales. Sin embargo, entonces, la experiencia del 2010, del gran terremoto, es para seguir aprendiendo. Ellos saben claramente que nadie puede contener a la naturaleza cuando ésta se desata fuerte y fieramente, y por eso es necesario entonces estar siempre alerta, siempre atento a las situaciones y aprender de ellas. Por lo tanto, chicos y chicas, tenemos entonces que, a pesar de todas las catástrofes que Chile ha sufrido, de ellas ha aprendido y ha aprendido mucho. Aún queda mucho por aprender de otros tipos de catástrofes, pero veremos entonces qué aprendemos frente a otro tipo de catástrofes en las clases siguientes. Que estén muy bien, cuídense harto, hagan la tarea que va asociada a este video. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.